Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Alejandra González y hoy voy a entrevistar a Isela Rodríguez, que es una de mis mejores amigas. Elegí a Isela porque es una persona que admiro demasiado en cómo lleva su vida, en cómo se desenvuelve también laboralmente y me gustaría realizarle estas preguntas para que ustedes puedan conocerla y vean el por qué yo la admiro de esta manera. ¿Cómo estás, Isela? Muy bien, Gaby, ¿y tú? Muy bien, me gustaría empezar con unas preguntas para conocerte más a fondo y que la gente pueda ver el por qué yo te veo de esta manera. Ok, muy bien. La primera es, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces y por qué? Si me puedes dar el contexto de a qué te dedicas y todo eso. Muy bien, yo me dedico a la docencia, soy maestra, nivel secundaria y nivel prepa. La carrera que yo estudié es la enseñanza del idioma francés, entonces eso es como mi enfoque principal en lo que hago. A mí ser maestra me apasiona demasiado. Es totalmente mi vocación, a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida profesional. Me gusta mucho la interacción con los estudiantes, tener una buena relación dentro del salón de clases, fuera de lo que es el contenido académico, que claro es que es importante enseñarle a un alumno y transmitirle conocimientos, pero también sobre todo en estas etapas a las que yo me dedico, que son secundaria y preparatoria, es una etapa de de encontrar la identidad, de muchos problemas que los estudiantes pueden tener. Entonces, para mí, lo que a mí más me apasiona es eso, como tener una buena conexión con mis estudiantes y que ellos se sientan a gusto conmigo en el salón de clases. Muchas gracias por compartirme a qué te dedicas. La pregunta número dos es, ¿cuál ha sido uno de los momentos más desafiantes en tu camino y cómo lo superas? Creo que uno de los momentos más complicados, sobre todo como que en este ámbito de la enseñanza y la docencia, es como saber cómo abordar ciertas situaciones. O sea, por ejemplo, en mis primeros meses trabajando me tocó una situación con un niño con autismo. Yo nunca había tenido una situación parecida, nunca había tenido ningún tipo de problema con un estudiante y este era un estudiante que tenía ciertas conductas agresivas. Entonces golpeó a su maestra sombra en el salón y fue una experiencia que cambió por completo mi perspectiva sobre cómo tratar a estos estudiantes. Entonces, para mí ese fue un parteaguas para saber que yo necesitaba educarme y aprender estrategias para poder tratar con este tipo de alumnos, porque al final de cuentas te das cuenta que hay muchas cosas que claro que te las enseñan en la escuela, pero es muy diferente aplicarlas en tu día a día. Entonces, yo creo que mi manera de superarlo fue esa, o sea, como que saber cuáles estrategias yo podía implementar y ya poder implementarlas y tener una buena relación con este alumno, que al final de cuentas lo logré. O sea, ya al final de este ciclo, este chico y yo logramos tener una muy buena relación, a pesar de que no le gustaba mi materia, igual ya nos llevábamos bien. Qué bueno. La pregunta número tres es, ¿hay alguna decisión clave que crees que marcó un antes y un después en tu vida? Sí, cuando estaba en la prepa, yo estudié, de hecho, con Gaby en un bachillerato bueno, un tipo de escolaridad que se llama Bachillerato Progresivo Francés. Entonces nos daban francés y en cuarto semestre nos dieron la oportunidad de él que quisiera y pudiera pagar un viaje a Canadá. Entonces mis papás tuvieron la oportunidad de pagarme ese viaje y era ir 3 semanas a Canadá a aprender francés. Y esa experiencia para mí fue totalmente un antes y un después, porque antes de eso yo estaba muy decidiosa sobre lo que quería hacer con mi vida. Había muchas cosas en las que me quería especializar, pero no sabía en cuál, y ahí me di cuenta que lo que yo quería definitivamente era dedicarme a la enseñanza. No, la verdad no sé qué decisión hubiera tomado si no hubiera sido por ese viaje. Qué bueno, excelente que me compartas esto. La pregunta número cuatro es, ¿cómo manejas el miedo a la incertidumbre cuando estás fuera de tu zona de confort? Creo que eso es algo que todavía en el momento me cuesta, o sea, tengo mucho rechazo al cambio, pero la manera en la que
intento sobrellevarlo es como mentalizándome que yo soy capaz de hacer las cosas que me dan miedo, porque normalmente este miedo al rechazo, al miedo al cambio, perdón, viene de tú creer que no eres capaz de enfrentar las cosas nuevas. Entonces, tener como esa seguridad en ti misma de decir, bueno, o sea, sí puedo, tengo las habilidades, tengo la capacidad, tengo la experiencia que me respalda para enfrentar esta nueva situación, es lo que me hace sentirme segura de poder enfrentar lo nuevo. Gracias. La pregunta número 5 es ¿quién o qué ha sido ha sido una gran influencia en tu forma de ver la vida o el trabajo? Em, Creo que de manera puntual han sido mis papás. Mis papás también se dedican a la docencia, también son maestros y ellos siempre me enseñaron a ver no solo la enseñanza, pero como la vida como algo que no es lineal o algo que no tiene que ser perfecto, porque creo que normalmente los papás tienden a ser muy como que, bueno, es que esto es lo correcto y ya está. Mis papás siempre vieron las cosas como, bueno, o sea, tal vez puede pasar esto, pero podría ser que tú te sientas de tal manera o de tal manera. Siempre me enseñaron que la escuela no era que no lo es todo, que el trabajo no lo es todo tampoco. Entonces, eso que me han inculcado desde que yo soy pequeña y que les he admirado siempre que me lo inculcaron, me ha ayudado a a desarrollarme como soy actualmente y sobre todo a tener esa misma influencia en las personas en las que me rodean. O sea, es algo que me gusta transmitir de no ser tan cuadrada respecto a la vida o tan estricta con las cosas con las que creo, sino tener más apertura a la vida. Ok. La pregunta número 6 dice, ¿hay algo que hagas diferente a los demás y que creas que te ha ayudado a destacar? Creo que algo que me destaca de los demás es que soy muy buena escuchando. Creo que es algo que no siento que sea tan común como que una persona tenga la capacidad de tal vez prestarle atención a las personas o ser tan detallista con eso y siento que es algo que yo tengo. O sea, sé distinguir cuando tal vez una persona no se siente del todo bien o cuando necesita espacio o tal vez no sé decir las palabras correctas, pero siento que tengo la capacidad de saber cómo acompañar a las personas cuando lo necesitan. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida como estudiante, como profesionista y en mi vida familiar y de amistades también. La pregunta número 7 dice, ¿qué parte de tu historia crees que pocas personas conocen, pero que te define mucho? Creo que muy pocas personas saben que mis valores familiares son muy estructurados. Siento que solo las personas que son muy cercanas a mí lo saben, pero soy extremadamente cercana a mi familia. O sea, mi familia, no solo mis papás y mis hermanas, sino como que más abierto el círculo. Tengo una familia, gracias a Dios, muy sólida. Entonces, siento que eso marca muchos aspectos de mi personalidad y no creo que todas las personas que me conocen están conscientes de eso. Ok. La pregunta número 8 dice, ¿qué hábitos o principios no estás dispuesta a negociar? Para mí, en primer lugar, sería la lealtad. Es para mí muy importante estar rodeada de personas con las que puedo contar y personas que saben que pueden contar conmigo. Y otra definitivamente es la confianza, estar en lugares donde las personas se sientan en confianza con mi presencia y yo también sentirme en confianza con ellos. No que yo les vaya a contar todos mis secretos y toda mi vida, pero simplemente que sea un ambiente de respeto mutuo y que nos sentamos cómodos. Muy bien. La pregunta número 9 dice, ¿cómo te recargas o mantienes tu motivación en momentos bajos? Yo creo que siempre es tener una meta o un objetivo, porque normalmente lo que hace que una persona no se sienta motivada es porque no hay un fin al que llegar. Entonces a mí me sirve mucho tener algo muy puntual y que sea realizable. O sea, por ejemplo, si tengo el próximo mes, no sé, algo
no sé, el próximo mes yo quiero tener todo en mi casa en orden, entonces yo preparo con anticipación qué voy a hacer cada semana para que todo sea más realizable, no como una meta que yo sé que no puedo cumplir porque de repente eso es lo que hace que una persona sienta como que esta presión y que te desmotive. Entonces, para mí son cosas, tienen que ser cosas cortas, realizables y que se puedan ser mantenibles a largo plazo. Ok. La pregunta número 10 y última dice, si pudieras sembrar una idea o enseñanza en los demás, que tú eres maestra, entonces te toca como que vivir esto, ¿cuál sería? Para mí, algo que a mí me interesa mucho como que las personas sepan o entiendan, sobre todo porque fue algo que a mí me costó mucho, es entender como este aspecto de que no todo tiene que ser perfecto. Yo soy una persona muy perfeccionista, muy ordenada, me gusta la rutina y todo eso, y me costó por mucho tiempo poder desapegarme de esas etiquetas que yo tenía sobre mí misma, o sea, como que tú, Isela, es la persona inteligente, responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que entender que no todo es eso, que también hay, que en la vida también hay espacio para el ocio, para la diversión, para estar rodeada de otras cosas que no solo sean con el fin de llegar a satisfacer una meta laboral o académica. Yo creo que eso es clave para el desarrollo de una persona y para que pueda subsistir en la sociedad. Muchas gracias, Isela, por compartirnos tu historia. Algo que noté y eres una de mis mejores amigas, siempre que te veo, algo que admiro mucho de ti es que eres una persona muy leal, muy persistente, muy centrada, muy correcta. Y la verdad es que encontrar personas como tú en la vida o cruzarte con este tipo de personas, pues es como muy difícil. Entonces, el poder coincidir contigo y formar una amistad muy larga me pone muy feliz. Muchas gracias, Gaby. Yo también me siento igual y al final de cuentas nos juntamos con personas que se parecen o son afines a nosotras. Entonces yo también te admiro mucho, ya sabes. Bueno, espero que lo sepas y eres una increíble persona con la que espero estar mucho tiempo más. Gracias, Isela. Yo creo que habernos juntado en el Salón de Progresivo fue un evento que va a marcar nuestra vida para siempre. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por compartirnos todas tus respuestas y eso es todo. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti.